Gracias, Lili. Bueno, gracias por estar hoy acá. Que quieran escuchar lo que voy a decir. Espero proyectar suficientemente la voz. Traje apuntes para poder poner en la charla todo lo que quería decir. Y bueno, aparte en realidad lo dijiste vos ya, que era la introducción, de que soy Virginia, que soy bordadora. Y cuando digo soy bordadora, soy bordadora, poderosa, fuerte. Pero en realidad no fue tan fácil, porque en principio sentirme fuerte con una aguja fue un desafío grande. Tuve que deconstruir pila de cosas de mí misma, de lo que yo pensaba, para poder cambiar esa visión de mujer bordadora. Entonces, ahora lo digo re poderosa acá en el escenario, pero me llevó un trecho. Y la aguja se volvió mi varita mágica en algún punto. A partir de todo lo que me tomó del bordado, generé un espacio que se llama Nuevo Reino, que soy yo como en toda mi expresión, haciendo todo lo que soy por primera vez. Y desde ahí intento, como dijo Vale, difundir la técnica con talleres, revalorizar, por otro lado, el oficio y los oficios en sí, y por otro lado, investigar. Y tengo una pequeña obsesión a partir de mi empoderamiento con la aguja por deconstruir el mito del bordado y la feminidad. Eso es como un punto. Entonces el título de la charla de hoy es El poder mágico de la aguja. Entonces le voy a contar por qué para mí la aguja tiene un poder mágico. El primero de todos es porque la aguja une. Siento que parte de mi misión en la vida siempre fue unir. Sin importar mucho qué, ¿no? No les digo como re mística, canalizadora, así, sino más bien como a un nivel básico, ¿no? Una amiga buscaba una casa, ahí me llegó un mensaje de una amiga que tenía un cuarto, plin. Pila de cosas que se iban uniendo, como que yo terminaba siendo canal de un montón de cosas, mínimas, chiquitas, pero como que sentía que todo el tiempo parte de mí era unir. Mi manera de pensar también es, capaz que por el ascendente Géminis, pero es ir como conectando todo el tiempo. Entonces, a medida que iba creciendo, investigando, estudié varias cosas. Empecé comunicación, lo dejé en el último año, hice diseño teatral, lo terminé, hice diseño gráfico, trabajé como diseñadora gráfica, hice diseño web, soy vestuarista, técnica teatral, y empecé a estudiar, estudio tarot, estudio astrología, estoy compuesta de muchísimas cosas. Y entonces en un momento me di cuenta que todas esas cosas que yo era, no estaban unidas en mí. Así como yo todo el tiempo buscaba unir por afuera, no estaba pudiendo unir todas esas cosas que yo era. Cuando también pinté en la calle. Entonces, cuando pintaba en la calle no era la diseñadora teatral. Cuando era la diseñadora teatral no era la que estudiaba tarot o la que tenía ese espacio místico. Como que en cada lugar donde estaba no podía ser completamente yo. Quizás era por algo impuesto o quizás era porque yo no lo podía unir. Pero entonces en ese momento llegó el bordado y ahí vi como un terreno muy fértil para poder desarrollar todo lo que yo era. Entonces decidí dejar un poco de lado, porque ya que todo el tiempo estaba haciendo un montón de cosas, dije, bueno, me voy a profundizar en esto. Voy a darle a esto porque acá yo siento que hay una energía increíble, que me siento reidentificada y que acá me puedo desarrollar. Voy a dejar todo de lado. Entonces dejé hasta mi trabajo fijo, todo. Pero eso recién fue el año pasado. El proyecto tiene más. Pero cuando decidí dejarlo todo y dije, me voy a profundizar acá, en realidad me di cuenta de que todo eso que yo era, al dejarlo afuera, había quedado dentro mío. Entonces empezaron a pasar cosas mágicas, que fue que todo lo que yo era se terminó uniendo en mí, en este proyecto. Por ejemplo, cuando yo hago colgantes, bordados, por lo general son encargos personalizados. Entonces las personas me cuentan su historia y yo, mientras los voy bordando, voy cargándolos de la intención que esa persona quiere transmitir. También me unió con proyectos. Entonces, por ejemplo, hace poco fui parte de una edición de Arcanas, que es una entrega mensual de objetos para hacer rituales y altares, y fabricamos amuletos
A los amuletos le pasé Reiki para que cada uno tuviera el poder que yo quería transmitirles. Entonces empecé como a unir todas esas cosas. Empecé a dar talleres anuales y lo que utilizamos como parte del poder creativo fue el tarot. Entonces ahí cada vez que iba pudiendo iba ensamblando algo que yo era con lo que no creía que fuera. Entonces empecé como una manera obsesiva a integrar el bordado con un montón de cosas, generando con puntadas. Todo lo que había aprendido en teatro y el trabajo colectivo me sirvió para dar los talleres, para unir a las alumnas, para gestionar grupos. También me sirvió mucho el diseño gráfico, el diseño web, porque me tuve que hacer mi página, tuve que empezar a comunicarme desde un lugar que mayoritariamente es Instagram, así que también me ayudó a ser comunicadora sin recibirme. Todo lo que yo era se fue uniendo. Y algo muy mágico que también pasó es que en los talleres empecé a ver lo mismo, que a las alumnas le pasaba lo mismo. Que digo alumnas porque en mis talleres van hombres y mujeres, pero los anuales, los que hago, son todas mujeres. Así que me voy a referir como mujeres. A ellas les pasaba lo mismo, venían diciendo, como el chico que recién subió, que era abogado, pero ahora hacía redes sociales. A veces llevamos una etiqueta muy grande de lo que somos. ¿Pero es realmente lo que somos? O sea, yo realmente cuando me presento, ¿quién soy? Soy bordadora, soy mamá, soy diseñadora. Entonces a veces esas cargas son muy fuertes para nosotros. Y la aguja tuvo la propiedad increíble y el bordado como matriz de liberarme a mí y de liberar a varias alumnas que fueron al taller. ¿De qué eran? O el primer enfrentamiento con la aguja que siempre es, no, yo no puedo, no tengo habilidad, no soy buena, soy desprolijo, soy... Y en realidad todo eso se empieza a deconstruir y vi cómo las alumnas también se iban integrando, eran algo mucho más. Dejaban de ser abogadas, dejaban de ser diseñadoras, dejaban de ser lo que supuestamente eran para conformarse en otro ámbito. Entonces vi que la aguja une. Me unió también con otros proyectos, como el que conté recién, o el sábado pasado que hicimos un taller de bordado y astrología. Me unió con seres de otros lugares, de otros países. Me unió con historias de personas que me llamaban y me dicen, tengo hilos de mi abuela en una caja, ¿los querés? Yo no voy a hacer nada y seguro que vos le das más provecho. Y abrí miles de cajas con miles de olores y me conecté con un montón de personas que para mí era la parte más interesante y humana del bordado, como rescatar esa memoria que todavía tiene olor. Que yo no sé cuántos recuerdos con olor nos van a quedar, pero bueno, les aseguro que las cajitas, o sea, los costureros todavía tienen olor. Pruébenlo. A ver por dónde iba. Eso. Me unió con personas de otros países, por suerte, gracias a las redes, a hacer intercambios. Estoy haciendo muchas cosas por intercambio, con bordadoras de otros países, con personas que no son bordadores, que enriquecen mi camino y con los que generamos un montón de puntos de conexión. No puedo dejar de ver la aguja, la analogía y mi proceso personal como una sola cosa. El otro poder de la aguja, que para mí es muy mágico, todavía estoy un poquito nerviosa. ¿Estás bien? ¿Voy bien? En realidad después ya me entrego y ya fue, pero entrará en 20 minutos todo esto. Y el más poderoso es que la aguja sana. Dirán, ¿cómo? Además de sanar personas cuando las suturan en el hospital, sana de una manera interna. A ver, ¿cómo lo explico esto? Pero es así. Yo veía el bordado y a la técnica de una manera. Una manera que seguro es la que todos ustedes la vean, que es como una postal súper vetusta de mujeres en ronda bordando, muy plácidamente, como una cuestión así burguesa de opulencia, ¿no? Y que cuando yo veía esa postal, era como que decía, opresión de lo femenino, como que no podía contenerme de sentir que eso que yo veía no era lo que yo soy como mujer, ni cómo me defino con mi feminidad, era totalmente opuesto. Pero a la vez la técnica del bordado me fascinaba. Entonces como que estaba fascinada con la técnica, pero a la vez habían cosas del bordado que me hacían sentir una distancia. Entonces pensé, ¿cómo hago para sacar el bordado de ahí? De esa imagen, de esa concepción que todos tenemos. Cuando en realidad también eso es parte del bordado. Ese momento, esa conexión. Pero yo pensaba,
lo femenino y el bordado no están naturalmente dados. ¿Cómo hago? ¿Cómo me ubico yo frente a esto? Que siempre me sentí bastante poco dentro de los cánones de lo femenino. Como decía ella, siempre soy la que en mi casa pone los estantes, hago escenografía, trabajé muchos años montando escenografías, trabajo con herramientas, me gusta esa parte de mí y siempre como que la afiancé. Y cuando era chica lo mismo. Yo quería jugar a trepar árboles, andar en bicicleta, a perseguir camiones. Era muy buena persiguiendo camiones. En patines más todavía. Y en realidad tenía esa visión como de que para ser libre tenía una visión masculinizada de la libertad. Entonces con el bordado sentía como esa cuestión ahí que no podía como allanar, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que no está sano es la construcción de mi feminidad. ¿Cómo la construí yo? Porque desde chica pensaba eso. Y de grande y de adolescente seguí pensando esa como visión de que yo soy independiente y fuerte y eso no es ser femenina, pasiva. Entonces después investigando, porque por suerte todo esto me llevó a investigar, me di cuenta de que en realidad esta noción que nosotros tenemos, leí y investigué y se sabe que este concepto que nosotros tenemos del bordado y la feminidad viene desde el siglo XVII y XVIII, o sea, de la Revolución Industrial. O sea, hace muchos años, pero tampoco tantos. Y que es una visión europea del bordado, además, muy occidental. Si nosotros pensamos en bordado oriental o en bordado incluso originario, indígena, primero no está asociado a lo femenino, no hay una feminización del bordado, lo hacían los hombres, no está dividida la tarea por sexo. Entonces, realmente lo que yo tenía de esa postal era una visión no tan antigua, o sea, que no era real desde su gestación, y además totalmente eurocéntrica. Entonces ahí me interesó más. Entonces me di cuenta que qué es lo que había pasado, porque habíamos llegado a que la mujer oprimida en su feminidad estaba bordando en una casa, demostrando que tenía capacidades femeninas y además dinero. Bueno, lo que pasó básicamente, en realidad, es que en la historia, la herramienta de control que se tuvo para poder oprimir a esa mujer fue agarrar los dones naturales del género y hacerlos ver como defectos. Y todo esto se remonta a la casa de brujas. Yo no sé si todos saben lo que es la casa de brujas. A mí en realidad de adolescente me llegó como una anécdota, casi como una parte de la historia que estudiaba, pero la casa de brujas fue uno de los genocidios más grandes de mujeres en la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Entonces, ¿qué sucedió? Se generó una visión hegemónica de qué es ser mujer, qué está bien y qué está mal para ser mujer. Y aunque no lo crean que para mí era como, ay, la casa de brujas, las brujas de Salem, es algo anecdótico, en realidad está re metido dentro nuestro. Porque si no, como una niña de 8 años puede pensar que ser libre es ser lo más parecido a algo masculino. Entonces ahí me podría desarrollar todo otro Creative Mornings con la casa de brujas. Pero la realidad es que de ahí se generó un modelo de lo que es femenino y lo que no es femenino. Y eso nos genera al día de hoy muchas rispideces a todos, porque si nos identificamos o no con ese modelo de lo femenino. En la casa de brujas fue que gracias a la opresión, ¿no?, que se inventó esta cuestión de la división de trabajos de manera sexual. Los hombres hacen una cosa, las mujeres hacen otra. Hasta antes de eso podemos hablar hasta casi de un protofeminismo. En fin, acá hubo toda esa cuestión súper opresiva y que generó que no nos pudiéramos construir desde nuestra naturaleza como una fortaleza, sino que nos diferenciáramos, las mujeres sobre todo, en nuestras características como débiles.
Entonces esa visión que yo tenía de lo femenino era de algo débil. Y me hicieron creer que mis fortalezas eran mis debilidades. Y lo descubrí de grande. Y me recalenté. No fui a quemar ninguna iglesia todavía, pero la realidad es que me di cuenta de que fui engañada, todos fuimos engañados, pero sobre todo yo, que tenía como esa visión, me di cuenta de que yo misma me había engañado. En mi casa nos criábamos con una base súper feminista y todo, y sin embargo sentía que me habían engañado, o sea, ¿cómo yo llegaba a pensar esto? Entonces también empecé a cambiar como esa visión que yo tenía de la foto de las mujeres bordando. Y empecé a entender que ese era un espacio donde las mujeres podían reunirse y hablar de temas que no hablaban. Entonces mi visión escalofriante de esa postal empezó a cambiar y empecé a entenderle el sentido real que tenía. Y con la investigación incluso llegué a saber de que las primeras reuniones de las sufragistas y de varias revoluciones que existieron de las manos de las mujeres nacían en esos encuentros. Porque no era tipo, bueno, mi amor, me voy a ver si podemos votar en algún momento. No, era chao, me voy a abordar, estaba permitido. Los hombres pensaban que incluso sabían lo que se hablaba ahí. Uno de los dones de la mujer es el habla. Además del, como hablábamos hace un ratito, del pensamiento multitasking. Todos tienen que ver con una herencia genética. Nuestro don es el habla. Y tiene que ver con la crianza de la criatura. Y en realidad, eso también fue transgiversado y resulta que la mujer es charlatana. Entonces a eso voy con que se tomaron ciertas cosas y se le dieron una connotación negativa para generar un modelo hegemónico de lo femenino. Perdón si estoy profundizando mucho en esto. También pasó lo mismo en los 70. Se tomaron las herramientas asignadas al género y salieron las mujeres bordando banderas de lucha diciendo, las mujeres somos las que bordamos en casa, bueno, en casa te hice esta bandera. Y salieron a las calles, empezaron a tomarlo como herramienta. Todo eso empezó como a fortalecer incluso mi parte como esa que decía, sí, el taladro y la aguja, ¿no? Como, yeah. Pero también, a medida que pasaba el tiempo, fui viendo la mesa redonda en la que trabajamos semanalmente y me di cuenta que también éramos un grupo de mujeres bordando y charlando. Y dije, wow, al final logré, volví a dar toda la vuelta y a darme cuenta que estamos bordando y charlando. Esa cosa que se la digo a alguien es tipo, che. Y ahí me di cuenta de que la aguja tiene el valor de sanar. Porque a medida que estábamos bordando y charlando, yo iba viendo cómo íbamos curando y sanando nuestra genealogía femenina. Porque todas estamos atravesadas por esta historia. También me fui dando cuenta cómo cada una, y reinventándose, reintegrándose, iba sanando. Y también al ser un grupo que no había elegido como amistades estar uno al lado del otro, sino que habían todas decidido ir a hacer bordado y ahí se habían encontrado, su reflejo en la otra no era el que te ofrece un amigo, es una visión distinta, ofrecía un reflejo distinto de una misma. Entonces se permitían pensar de otra manera. Y vi cosas increíbles, las vi rompiéndose, cosiéndose de vuelta, solas, poderosas, a veces entre risas y entre ellas, pero vi que se empezó a formar eso desde un lugar nuevo, desde una revalorización. Y sentí que estábamos sanando todas. Cuando una sanaba, sanábamos todas. Es como esa conexión increíble. Y creo que cuando digo todas, digo todos también, porque es una historia que nos atraviesa a todos. Entonces, también derribaron sus patrones impuestos, como les decía, que iban con esos títulos de que si eran abogadas, si eran contadoras, si eran qué. Y se prestaron al intercambio. Se permitieron romperse y volverse a construir. Entonces ahí es donde veo que la aguja tiene ese poder sanador. Sana hacia adelante y hacia atrás. Como mis puntos preferidos del bordado. Como los que están haciendo ahí. El otro punto es que la aguja es subversiva y reflexiva. Este es uno de, para mí, los más mágicos de todos los poderes, porque más allá de todo esto que yo les cuento que es personal, este ya va a nivel más general. La aguja es rebelde porque propone un tiempo que no es el que estamos acostumbrados ahora. El tiempo en el que estamos ahora es un tiempo preproducido, veloz, feroz, y en el que exige todo el tiempo que seamos productivos.
Como que la credencial de nuestros logros y de nuestros éxitos está dada por nuestra productividad. No hay instancia al parar. De hecho, cuando yo digo que bordo, seguro los alumnos que dicen que van a bordado o algo así, es tipo, ¿cuánto tiempo al pedo que tenés? O sea, como hay una visión de qué cantidad de tiempo podés perder. O sea, hay cosas para hacer. Y les aseguro que pueden estar en Instagram la misma cantidad de tiempo que bordando. Estoy segura de eso, si empiezan a controlar. Entonces me di cuenta de que la aguja era muy rebelde en este tiempo. Tomarme el tiempo para perder tiempo es realmente un acto de rebeldía. Poder decir que tenemos la posibilidad de suspender el tiempo y contemplar, ya no contemplamos. Que esa es una, para mí, de las cuestiones que nos tienen más aislados dentro de nosotros mismos. Que no estamos dedicando tanto tiempo a contemplar. Entonces con la aguja me di cuenta que yo podía retomar y recuperar ese tiempo, perderlo y hacer lo que yo quisiera. Me pareció totalmente subversivo ir en contra de las agujas del reloj. Entonces me di cuenta de que el bordado es un estado de meditación. Uno llega a un estado increíble, porque ¿qué sucede? La aguja permite un pensamiento reflexivo y por eso decía que uno de los poderes de la aguja es la rebeldía y la reflexividad, y lo reflexivo. ¿Y cómo es? Cuando nosotros estamos bordando, si los ven a ellos ahí, están bordando y están escuchando, espero. Bueno. Ellos están bordando y están escuchando. Entonces, lo que se produce, que es muy mágico obviamente, es que cuando uno está sosteniendo y concentrando su atención en la técnica, el pensamiento puede superar la técnica y el plano físico para llegar a un estado de receptividad. Eso está neurocientíficamente comprobado. Entonces, ese estado que se genera, en el que la mente se divide en una suerte de dos polos, en el que uno está prestando cierta atención y focalizado en una actividad que además es repetitiva, pero en la que seguimos ciertas líneas, la mente, por el otro lado, puede, primero que queda como en una cosa de burbujas y masajes, queda realmente como librada a poder tener pensamientos que conectan y que hacen sinapsis que no haríamos de otra manera. Porque esa es una de las grandes cosas que suceden cuando es, por ejemplo, ¿vieron el eureka? O se me ocurrió una idea, o solucioné un problema. Por lo general ocurre, ¿no? Cuando estuvimos todo el tiempo, esto es muy retro, pero lo hablamos en las charlas que tuvimos, examen de matemáticas, ¡ay! Le das, no puedes encontrar el problema, dormís y en el sueño encontrás la solución. ¿No? Es como un clásico, poder encontrar las soluciones no enfrente a la computadora ni el papel, ni obsesivo con la idea, sino cuando saliste a correr. Yo varias de las grandes ideas que tengo fuera del bordado es bailando. O sea, digo, ¡ah! ¡Sabía! Y entonces eso no se genera en esa cuestión constante. De hecho, hablamos del caso de la manzana y de Newton. El tipo estaba ahí, es Newton, ¿no? Corríjame porque tengo todavía el miedo, no lo googleé. Se le cae la manzana, es Newton, ¿no? Se le cae la manzana, estaba en estado de contemplación, se le cae la manzana y dice, ¡eureka! Ley de gravedad. O sea, no estaba enfrente, más o menos, pero al anecdótico sirve. Ah, obvio. Pero el tipo tenía toda una construcción en su cabeza, ¿cómo? Él tenía un montón de cosas en su cabeza, pero el anecdótico está bien, sirve como ejemplo. La cuestión es que tenemos un montón de carga en nuestro inconsciente, en nuestro consciente, que al momento de liberar la mente de las cosas en las que estamos habituados a pensar, encuentran nuevos canales, nuevas soluciones, nuevas maneras de pensar. Y eso también genera nuevas maneras de pensarnos a nosotros. Entonces, por ejemplo, en este taller que hicimos de bordado y astrología, a mí me encantó porque en realidad estaban bordando como en este momento ellos y a la vez estaban muy atentos. Y eso generaba incluso más atención, porque para nosotros prestar atención tenemos que focalizarnos en algo.
Y no es fácil. Ustedes pueden estar mirando los championes, el ruido que hay, dejé la ropa colgada, va a llover. O sea, como que uno empieza a distraerse porque no puede mantener la atención más de tanto tiempo. Entonces el bordado genera esa cuestión de poder seguir conectado con un momento en el plano físico y a la vez otro en el plano reflexivo. ¿Cómo estoy de tiempo? Perfecto. Voy a eso, la última hoja, chilines. Entonces, estos tres, en realidad hay más y nos podemos juntar y yo siempre invito a todo el mundo a que pase por el estudio porque después de que me tiré a esto es todo, generé un estudio y me encanta conocer personas cara a cara y gente que sigo por Instagram, los invito a que vengan al estudio porque no hay nada más lindo que el encuentro como hoy, como ahora. Entonces podemos ir hablando, pero estos para mí fueron los 3 puntos máximos. La frase la tomamos después de varias reuniones, porque en realidad esta charla viene digerida con el equipo, que son increíbles, que tendrían que hacer eso como terapia, ya les dije. La tomamos de una frase que a mí me gusta mucho, un artista que se llama Louis Bourgeois. ¿Capaz que alguno la conoce? Bueno, es un artista que obviamente no se le asocia a la aguja, aunque tiene trabajos textiles, sino a unas esculturas gigantes de arañas. Ella tiene trabajos textiles, obviamente no fueron los que pasaron a la historia. Y Louis Bourgeois dice: en mi infancia todas las mujeres de mi casa usaban agujas. Siempre me ha fascinado la aguja, el poder mágico de la aguja. La aguja se utiliza para reparar, porque reclama perdón. Y a mí esa frase me resignificó todo, porque significaba todo lo que para mí era el bordado. Era esa puntada a puntada en la que me voy reparando, puntada a puntada en la que voy integrándome, puntada a puntada en la que voy reconstruyendo la historia de quienes me precedieron, incluso dando puntadas hacia adelante para cambiarla. Como mi misión de microactivismo va desde el bordado, desde lo más chiquito. Entonces mi cometido hoy con esta charla no es que todos bordemos. Adelante, me encanta. Pruébenlo, experiméntenlo, recuperen ese tiempo que está dado para perder. Pero mi cometido hoy, en realidad, es saber quiénes somos, que se pregunten quiénes son. No qué hacen, no de qué trabajan, sino de qué están hechos. ¿Cuántas cosas quieren integrar de sus vidas? Que no, capaz que no las están pudiendo integrar. Son realmente esas cosas. Son mucho más que un título, son mucho más que una relación, son mucho más que todo, son todo. Entonces los invito a eso, a derribar el miedo, a romperse y a volverse a construir y a poder hilvanarse con ese hilo de lo que los hace sentirse orgullosos y poderosos de ustedes mismos. Y eso es todo.